Si durante el vídeo oís así un ruido raro así como de fondo, no preocuparse, es que hace un aire de la leche. Entonces, hoy más que Blue Monday es Red Monday, porque está el típico día este de invierno así blanquecino, gris, que oye, a mí me encanta, pero hay ruido y ante eso no puedo hacer nada. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo de reseña, de un perfume de estos súper nuevo en mi colección. Lleva muy poquito conmigo, pero le estoy metiendo caña y me ha partido los esquemas. Ha derrumbado dos notas tabús para mí. Pero bueno, eso os lo cuento un poco más adelante. Vamos a hablar un poco del perfume en sí. Hoy nos toca Burberry Herb, la versión Eau de Parfum. Esta es la primera que se lanzó de la línea. Después está la versión Blossom y la versión Intense. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en la que es la primera, la mami de la cama. Este perfume fue lanzado en 2018, o sea, tampoco es que sea el último grito, pero vamos a tenerlo en cuenta. Ya solo por la nariz que hay detrás, que es Francis Kurkdjian. Es que cuando hablamos de perfumistas hay algunos que ya, si veo ese nombre, ya siempre se me enciende ya la curiosidad, ¿no? Ya es como, esto hay que probarlo. Quedaos además con ese nombre porque después os digo una cosilla. A ver qué opináis vosotros. Respecto a las notas, tenemos una salida de bayas rojas. Si habéis visto algún vídeo más mío, lo he comentado en varios, no son las notas que a mí más me gusten, todo lo contrario. Suelen ser notas que es un not total en el perfume. Esas que no me suelen gustar porque acaban siendo como muy dulces, muy sintéticas, y me acaban dando unos dolores de cabeza y unos dolores de muela tremenda. Así que no son notas que yo de por sí cuando las veo listadas me llamen la atención. Todo lo contrario, es como Marta, huye. ¡Corre, Forest! ¡Márchate, corre! ¿Y aquí qué bayas tenemos? Bueno, pues tenemos grosella negra, arándano y frambuesa. Después pasamos al corazón y en el corazón ya viene la parte más femenina, ¿no? Ese corazón floral de violeta y de jazmín. Muy bonito él. Y por último, en el secado es donde vamos a tener almizcle y ámbar. Yo cuando vi este perfume, cuando vi estas notas, yo dije, bayas rojas y almizcle. No es que me llamara la atención, o sea, esto sí que no lo hubiera comprado a ciegas nunca jamás, ¿por qué no? Pero bueno, es lo que digo siempre, hasta que no lo pruebas no puedes decir si sí o si no, porque luego hay veces que te sorprende, y esto fue una grandísima sorpresa. Almizcle y bayas rojas, dos de mis némesis juntos, together, in love. Yo cuando pienso en esto sigo sin entender cómo me gusta, pero de verdad me encanta porque está súper bien balanceado, porque hace que el perfume no llegue a ser ese almizcle más salado, más tipo olor a piel que se llama, ¿no? Este olor como más íntimo, más no sé qué, más sensual, que no me va en absoluto, y tampoco ¿qué he dicho? Y tampoco se va hacia ese dulzor escandaloso de las bayas rojas, al contrario. Además, el jazmín queda como en el medio para darle ese toque femenino. La violeta, lo siento, yo no la noto en absoluto, pero al jazmín sí que se le nota en las fases más medias del perfume. Entonces, al final, ¿qué logran con esto? Pues una composición muy femenina, muy equilibrada y que además es como muy versátil, ¿vale? Ahora mismo hace un frío de la leche y le estoy tirando de él un montón. Y el cuerpo me dice, o la nariz me dice, que seguramente en climas más templados sea todavía mejor. Así que, oye, tengo ganas de probarlo así ya más tipo primavera y tal, porque creo que puede ser brillante. En verano volvemos a lo mismo. En mis veranos, no. En los veranos de la gente normal, así de que hace un poquito más de calor por el día y por la noche refresca y cosas de esas, esos afortunados seguramente también. Así que este tiene pinta de perfume todoterreno, pero habrá que verlo. Tengo que hablar con Ilu porque Ilu le tiene desde hace más tiempo que yo.
desde que salió además, yo creo. Y a Ilu le gusta un montón. Y si a mi amiga Ilu le gusta, oye, yo lo tengo en cuenta porque tiene una nariz. Por cierto, Ilu es doña Chaneles. Un día os tengo que hablar de Chanel, pero para eso tendría que salir ella, porque es que es doña Chaneles. Es que es toda elegancia. Pero bueno, volvemos a lo que viene siendo el perfume. Voy a hablaros del rendimiento. Y es que en el rendimiento también es bastante destacable. Su duración es de unas 8 horas con una estela moderada, la mitad del tiempo prácticamente, o sea, las 4 o 5 primeras horas el perfume está vivo, el perfume está constantemente jugueteando alrededor, que te mueves, que te giras, tal y cual, y el perfume flota, es súper agradable. Y con este perfume ya me han dicho varios, no, jolín, madre mía, qué presencia, dices, como huele muy bien, pero huele a distancia, pero es un aroma, lo que digo siempre, es un aroma como muy happy, muy cercano, muy juguetón, muy... No sé, me gusta mucho, tiene esa personalidad. Si los perfumes tuvieran personalidad, mis favoritos serían todos de este estilo, estos perfumes así como muy happy de la vida, de hola, ¿qué tal? No sé, ¿de estos que se llaman bien? Pues de estos. Este perfume tiene ese tipo de personalidad. En ese sentido me recuerda a Fiori. La personalidad de Fiori sería la misma que esta, aunque no tengan nada que ver en el aroma, pero sí. Hablando de aromas, hablando así de similitudes, pues bien, os acabo de mencionar que Francis Coquelin fue el creador de este perfume y también es el papá del famosísimo Baccarat Rouge. Yo cuando probé este Burberry enseguida pensé que eso ya lo había olido antes o había olido algo parecido. Efectivamente. Efectivísimamente. No os voy a decir que es un clon 100%, porque eso sería engañaros, pero sí tiene esas ciertas, o ese tipo de ADN, pues que está ahí. Tú ves las notas y dices, no tienen nada que ver. Pruébalos, pruébalos. Esta sería una versión un poquito más dulce del Baccarat Rouge, pero la versión intense de este mismo de Burberry, el que es más marroncito, el que en un principio me gustaba más, ya os digo, no descarto hacerme con él porque me gusta un montón, ese se parece todavía más. Si bien es verdad, todos ellos son más femeninos, incluyendo el propio Baccarat Rouge, es un unisex que para mí tira siempre mucho más al lado femenino. No sé, es un unisex un poco... pues que lo de unisex no sé yo hasta qué punto. Entonces, bueno, no sé si les conocéis, pero... si los conocéis, dejádmelo en los comentarios y a ver qué opináis, a ver si también pensáis lo mismo que yo, porque oye, quizás yo sea aquí la locker, pero no sé, a mí estos me recuerdan mucho. Y volvemos a lo que hablamos siempre, son nichos, son exclusivos. Baccarat Rouge me parece que son unos 200, 300, no sé si era 200 solo de perfume y 300 el extracto, no sé, no son unos precios fáciles, no son unos precios cómodos, ni son unos precios que todas las carteras pueden llevar. Las cosas, pues eso, cada uno sabrá qué presupuestos tiene, pero en fin, que no. Y es lo que decía Julia. Julia en uno de los últimos vídeos que ha subido hablaba también de Baccarat Rouge, que le gustaba mucho el aroma, pero que era muy caro. Pues efectivamente, si también estáis en esa tesitura de que, jolín, que lo probáis y que os gustaba mucho, tal, no sé qué, pues oye, el frasco grande de este de Burberry son 60 euros, 100 mililitros. Pero aparte de eso, yo qué sé, está también el de 30 y el de 50. No sé, para quitaros un poco el ansión porque os gustaba ese tipo de aroma, pues ahorráis un poquito, ya os digo, no son hermanos gemelos, pero bueno, primos los podemos dejar ahí, primos lejanos si queréis, pero tienen esas vibras. Así que bueno, espero haberos ayudado con esto y ya os digo, si le conocéis, contadme a ver qué opináis sobre él, a ver si es un todoterreno, a ver qué tal os rinde en el resto del año, porque tengo curiosidad, ya os digo, yo creo que así en entretiempo va a ser la locura. Y eso que le estoy dando un tute de la leche y me ha roto todos los esquemas. Marta con almizcle y bayas rojas. En fin, para que veáis lo que es la experiencia y el probar y el etcétera, etcétera, etcétera. No sé, a mí se me ha quedado un mito. Pero bueno, que yo estoy súper contenta con él. Así que, oye, yo feliz de la vida. Nos vemos el próximo domingo. No faltéis porque falta la segunda parte de este Fragrantica Made Me Buy It. Los que me hicieron hacer el harakiri. Yo creo que ese debería ser el título. Porque, oh my god. Así que nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!